Nos encontramos en la sede regional de aquí de Murcia con los emigrantes que están protestando sobre los papeles de situación irregular. Aquí estamos con ellos. Están llenos de inmigrantes recogiendo todos los días las cosechas. Y los políticos, algunos partidos políticos dicen no a la inmigración. Sin la inmigración, ¿quién va a recoger las cosechas? ¿Quién? ¿Los españoles pueden ir a recoger? No. Regularización ya. Regularización ya. Regularización ya. Los emigrantes que solo que levantan de las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana de la tarde a recogiendo. Mientras los españoles, los políticos están sentados en su silla diciendo no a la inmigración. Vamos a ver. Regularización ya. Regularización ya. Ningún ser humano sin papeles. Bueno, soy Omar, represento de la Federación de Asociación de Africana aquí en Murcia y estoy aquí representado por la Federación. ¿La Federación? De Asociación de Africanos. De Africanos de Murcia. Sí, de Murcia. Aquí tenemos un irregular que está reclamando sus derechos también como persona emigrante que reclama sus papeles, ¿no? Sí, yo personalmente estoy regularizado, pero estoy acompañado a mis hermanas que están sin papeles y vemos que es necesario, porque la persona que tú has dicho que puede vivir aquí y luego le dice que no puede trabajar es una cosa tremendo. ¿Cómo va a vivir a esa persona? ¿Que vaya a robar? No, y luego nos dicen que nosotros somos agresores, que no somos agresores. Hemos venido a trabajar y a buscar nuestra vida para ayudar a la familia que dejamos detrás. Por lo tanto, es necesario, cuando tú dices que la persona puede quedar, pues regularizarlo para que se pueda ir a trabajar. Eso es lo que estamos en nuestra lucha. Sí, porque hay gente más de 10 años aquí, están sin papeles. Sí. Muy bien, estas fueron las palabras de Omar. Como todo el mundo sabe, nosotros los inmigrantes ante la pandemia trabajamos en el miedo, en muchos problemas, arresto, multas. En esta epidemia sabemos que los inmigrantes no tenemos muchas soluciones. 2 soluciones nada más. Quedarse en la casa, enfrentar hambre, enfrentar pobreza o salir para buscar trabajo, para buscar vida, enfrentar muchos problemas, arresto, epidemia. Por eso, por favor, queremos una regularización ya, humanidad para todos. Sabes que, por ejemplo, yo y muchas personas tenemos niños en el colegio, como todos los españoles, como toda la gente, queremos sentir una vida digna. No buscamos nada. Un corto mensaje muy importante. Hay mucha gente que dice que nosotros buscamos ayuda, buscamos a vivir gratis. No, señor. Sí, sin decir los nombres. Estamos aquí para trabajar, nosotros jóvenes para trabajar, para vivir una vida digna, no para buscar ayuda, no para buscar vivir gratis. No, señores, estamos aquí para dar la cara a España. Muchas gracias a todos. Gracias. Estas fueron las palabras de un inmigrante marroquí que está también irregulado y está protestando. Vale, ¿y usted qué es lo que está protestando aquí ahora mismo? Pues yo lo que pedimos aquí normalmente para que le hagan los papeles a todos los inmigrantes que están sin papeles, porque esto es verdad para mí, es una violencia contra la humanidad, para que haya personas aquí que ni tengan papeles, ni tengan derecho de nada. Y forman una parte aquí en España, forman una parte muy importante aquí en España. Y nadie me diga que esto no ayuda. Los inmigrantes aquí ayudan mucho. Y muchos nos critican que aquí sobran gente. Pero inmigrantes no sobran. Y yo, gracias al COVID-19, no ha descartado. Lo que sobran políticos. Nosotros no somos enemigos de los españoles. Lo contrario, nosotros aquí ayudamos y apoyamos a España con todo lo que podemos, con nuestro granito de arena. Pero lo que sobran en verdad, sobra lo político. Y te voy a demostrar el porqué. Aquí, gracias a 4 ministros, el de Sanidad,
gracias al ministro de Educación y del ministro de Defensa y de Agricultura, se levanta cualquier país del mundo. Pero lo que veo yo aquí, sobran políticos, inmigrantes no. Aquí luchamos y trabajamos para conseguir una vida normal igual que todo el mundo. Aquí no hacemos daño a nadie, ni vinimos a ofender a nadie. Vinimos a pedir simplemente una tarjeta para tener un derecho de viajar y trabajar legal igual que todo el mundo. Pero nos atacan siempre, nos ofenden. Y mi mensaje para el presidente de España, de buscar una solución a esta gente, que somos parte de España, quieran o no quieran, somos parte de España y es un derecho que lo veo yo muy sencillo, muy fácil. Y espero que haya una respuesta para toda esta gente, ¿verdad? Es una pena, pero me fastidia mucho, es una pena muy que jode para ver toda esta gente luchan aquí y no se le hagan simplemente papel. Lo veo muy como si fuera una violencia contra la humanidad.